Hola, somos el grupo 3. Yo soy Paula. Yo soy Juan Pablo. Miguel. Laura. Y vamos a hablar de la lectura de esta semana sobre las ventanas. Bueno, pues nada, me pareció muy interesante porque es casi que un recuento medio histórico como de la evolución de ese concepto que se tenía como por ventana, que antes era simplemente, pues era una simpleza muy bonita porque era un vano que al final permitía esa comunicación visual y sensorial con el exterior, y luego, como comentaban en el texto, se fue transformando poco a poco por las cuestiones religiosas de las catedrales y luego por el modernismo en cada vez ya un protagonismo más del material per se de la ventana, que fue el vidrio. Y eso pues obviamente le dio muchos como matices, como el aislamiento acústico, el aislamiento térmico, el control de los vientos, pero siento que al final es muy cierto que se perdió como ese rigor a la hora de intentar enmarcar un paisaje o enmarcar una relación mucho más notable entre un peatón y la persona que se encuentra como dentro del espacio habitado. Y no sé, es una buena reflexión, como que mucha gente no se pone a pensar realmente en algo que sea más allá de solamente la ventana para luz o la ventana para aislarnos, y es más como realmente ver como ese rigor y esa jerarquía para ver cómo es una ventana verdadera y dónde se debe realmente ubicar una. Yo creo que hay un tema con el material, con el vidrio, y es que y conforme se va pudiendo hacer un vidrio más grande y más grande, y es que la ventana empieza, sí, exacto, la ventana empieza a perder capas. Entonces antes tenía el postigo, los cuadraditos, o el vitral, o en fin, tenías un montón de capas y procesos, y era más gruesa, y Sí. la conexión con el exterior era un rito porque se tocaba abrir una cosa y luego abrir otra. Exactamente. Y también me acuerdo mucho de una clase que vimos con Juan Pablo Ortiz, que a mí me tocó analizar a Kant, y Kant pues es muy experto en las ventanas, o por lo menos eso es algo que estudiamos mucho. Y hay una ventana que seguro ustedes vieron en primer semestre, que es en una casa de él, donde la ventana es como el fondo, pero la ventana también es un sitio para sentarse, y es una biblioteca, todo es en madera. Pero sí, de acuerdo. Entonces, pues, sí, eso me trajo a la mente. Es que básicamente es como la relación que hay en el interior y el exterior, porque ya básicamente hay edificios que ahora son todo ventana, entonces no se pierde la noción de ventana, o sea, sí, o sea, como de interior y exterior. Entonces, Es que justo estaba pensando cuando hablabas de los peatones y de todos los procesos que muchas veces, y creo que alguna vez en una clase lo hablamos, y era que la ventana hablaba más de la persona que estaba de un lado que en sí del espacio en sí mismo. Por ejemplo, no es lo mismo hablar de una ventana para mí que hablar de una ventana para ti, porque hablamos de alturas distintas, dimensiones distintas, o sea, como de un montón de cosas, de formas muy distintas, que al final creo que es un poco más de justo como que eso fue lo más bonito que me pareció la lectura, que es como la pérdida de la identidad y del entender la ventana como una herramienta de identidad en sí misma. sí, y de hecho también, o sea, se hablaba como que en la antigüedad hasta un vano podía ser una ventana, solamente por el simple hecho de que pueda entrar luz, y digamos que eso me parece que tiene mucho más significado que ahora, que solamente es como un muro completo de ventana. Sí, pues es que al final la homogeneidad como del modernismo simplemente ha dejado de darle como la especialidad de qué espacio tiene luz y qué espacio no tiene luz. Como que se iba mucho una fachada completa de ventanales y ya lo que sea, y Sí, que entre luz por todo lado y ya. Y los retos térmicos y cosas se han venido resolviendo con tecnología. Entonces ahora el vidrio no deja pasar los rayos UV y no deja pasar O ya tiene problemas acústicos, y cada vez lo vuelven más delgado, y ahora entonces no sé si vieron que hay un vidrio que uno pincha un botón y se vuelve blanco. Sí. Entonces ya no toca tener cortinas, o sea, cada vez estamos como reduciéndole y quitándole el espacio Sí, de acuerdo. a ese elemento, y volviéndolo como una laminita de papel. Sí, ¿no? Y al final, como esa acción de enmarcar que hace la ventana, también tiene, como creo que también se mencionaba en la lectura, que era un poco en relación con el teatro,
que al final una ventana, como lo puede ser la pantalla de una cámara, o como lo puede ser esa enmarcación de un teatro, es precisamente como un enfoque hacia donde están pasando como muchas actividades que al final son como la misma vida propia. Entonces, al final, una ventana debería ser eso, que es lo que primitivamente se encontraba como antes, ¿no? Una forma de marcar el exterior para estar en relación. Y el interior, Y el porque interior de si una ventana está bien hecha y tiene una relación con el peatón que está afuera también ¿no les ha pasado que ustedes van pasando por ahí y ven por una ventana, no sé, un gato en una posición rara subida sobre su, y eso es todo también un recuadro hacia la intimidad del habitar, ¿no? Sí, total. Es que justo, no sé por qué, pero hablar de la intimidad, del adentro, de la persiana, o sea, la única imagen que tengo en mi cabeza es cuando uno está chismeando, que uno hace así como, o sea, que abre tantico, la cierra y la abre tantico así como Sí, para sí. poder ver apenas lo necesario, y creo que habla mucho más de ese gesto de qué tanto abro la cortina, o si es una persiana, si la abro hacia arriba, si la abro hacia adelante, o sea, si solo quiero ver, si solo se me ven los ojos. Creo que o sea, si uno piensa en el contexto colombiano, creo que es mucho más diciente de la cultura de ver una ventana con una señora chismeando. Claro, y que apenas la miras, cierra la Literal, cortina. De una. exacto. Y yo creo que eso habla mucho también de cómo la ventana es Es justo. es un elemento de interacción muy Ajá, poderoso. de acuerdo. Bueno, pues muchas gracias. Gracias. Chao, chao.